Actividad 3. Evaluación de la digestión de proteínas por la pepsina. Vamos a explicar cómo se puede evaluar la actividad enzimática de la pepsina con la prueba del VAPNA. Vamos a identificar la especificidad de la pepsina por el sustrato, discutir los efectos de la temperatura y del pH sobre la actividad de la pepsina y vamos a comprender el efecto del pH sobre la actividad enzimática y su importancia en el funcionamiento en el organismo. Para lo cual vamos a utilizar los tubos de ensayo, vamos a utilizar como reactivos a la pepsina, al VAPNA. Recordemos que el VAPNA es un péptido sintético que cuando se degrada da una coloración amarillenta. Va a hacer pH 2, pH 7, pH 9 y agua desionizada. Como las reacciones van a ser reacciones de color, acá en el gabinete vamos a tener un espectrofotómetro que nos va a medir la longitud de onda para poder ver el espectro de luz de la muestra y poder medir la intensidad del color. Es decir, que el espectrofotómetro nos va a permitir ver la intensidad de color. Y entre más intenso significa mayor degradación o mayor acción de la enzima. Vamos a colocar los tubos en los soportes. En el tubo número 1 vamos a colocar pepsina, VAPNA y tampón pH 2. Recordemos que la pepsina, ¿dónde actúa? Es en el estómago. Y en el estómago tenemos un pH ácido. Es decir, que el pH 2 sería el óptimo para actuar la enzima. Pero para este vamos a agregar una condición externa. Vamos a hervir a la enzima. ¿Qué pasará cuando se hierve la enzima? ¿Seguirá actuando? ¿Disminuye su actividad? ¿O se inactiva por completo? Ya la vamos a ver. En el tubo número 2 vamos a agregar lo mismo. Pepsina, VAPNA, pH 2. La pepsina actúa sobre las proteínas, sobre los péptidos, y el VAPNA es un péptido sintético, quiere decir que la pepsina debe degradar al VAPNA, y si es a pH 2, pues el pH sería el óptimo porque haría una simulación de actuar en el estómago. Vamos a ver el tubo número 3, en la cual tenemos pepsina, agua desionizada y tampón pH 2. Es decir, si recordamos, para que poder ver la acción enzimática, tiene que ver la enzima, el sustrato y el ambiente favorable de temperatura y pH. En este caso solamente hay pepsina y pH. Falta el sustrato. En este esperamos que no haya ninguna actividad. Luego, en el tubo número 4, tenemos agua desionizada, tenemos el VAPNA y tenemos pH 2. En este caso, tenemos el sustrato, tenemos el ambiente de pH 2, pero lo que nos falta es la enzima. Acá tampoco esperamos que haya ningún tipo de reacción. En el tubo número 5 vamos a colocar pepsina, la enzima, el VAPNA, que es el sustrato, y buffer pH 7. ¿Habrá algún tipo de acción? Está la enzima, está el sustrato, pero el pH es 7. El pH al que actúa la pepsina es un pH 2. Entonces este es un pH distinto, es un pH neutro. ¿Qué pasará con la actividad enzimática? Pues la inactivará, aumentará la actividad o disminuye la actividad de la enzima. Eso tenemos que observar. En el tubo número 6 vamos a agregar lo mismo, pepsina, VAPNA, pero le vamos a variar el pH.
El pH que se va a utilizar acá es un pH de 9, un pH alcalino. ¿Qué pasará en un pH tan extremo para la pepsina? ¿Podrá seguir actuando? Vamos a observarlo. Los 60 minutos se resumen en 10 segundos. La incubación se da a 37 grados centígrados. Y podemos ver que algunos tubos están con color amarillo, que es producto de la degradación del VABNA. Hemos visto cómo queremos medir la intensidad de color, utilizamos el equipo que se llama espectrofotómetro, con una longitud de onda que se va a analizar de 405 nanómetros. Vamos a utilizar el primer tubo y analizamos la densidad óptica, y tiene una densidad óptica de 0. Eso quiere decir que no hubo degradación. Si recordamos, acá tenía la enzima, la pepsina, el sustrato que era el VABNA y el pH 2 era el óptimo, pero una condición externa que se puso en este tubo es que se pudo hervir, y cuando se hierve se desnaturaliza las enzimas, se desnaturaliza la proteína y por lo tanto no va a dar reacción. Por lo tanto, en la tabla número 3 de digestión de las proteínas por la pepsina, donde nos dice densidad óptica para el tubo número 1 es de 0.0. Muy bien, colocamos el tubo número 2, analizamos y nos da una densidad óptica de 0.40. Quiere decir que sí hubo degradación del VABNA por la pepsina y los productos del VABNA nos da esta coloración amarillenta, 0.40. Si recordamos lo que hubo, pepsina, VABNA y pH 2. En el tubo número 3, cuando analizamos, solamente teníamos la enzima, no teníamos el sustrato, por lo tanto no había con quien actúe la enzima. En el tubo número 4 tenemos una densidad óptica de 0, debido a que tenemos VABNA, agua desionizada y pH 2. Es decir, está el sustrato pero no está la enzima para quien le pueda degradar. Tubo número 5. Si analizamos el tubo número 5, sí tiene densidad óptica, es de 0.03 la densidad óptica. Eso significa que hubo acción de la enzima, pero la acción de la enzima se encuentra disminuida. Si recordamos que tenía el tubo número 5, tenía pepsina, es decir, la enzima, el VABNA, su sustrato, y tenía pH 7. Es decir, estaba la enzima, estaba el sustrato, lo único que le estaba alterando era el pH, que no inactivó, sino disminuyó la actividad enzimática. Tubo número 6. Vemos que es 0. Tenía la enzima, la pepsina, el sustrato que es el VABNA, pero el pH es 9. Ya estaba muy alcalino. Esta alcalinidad, en vez de disminuir la actividad de la enzima, la inactivó por completo. Ahora vamos a resolver las preguntas del cuestionario. Pregunta número 1. Describe la importancia que tiene un pH óptimo en la actividad de la pepsina, según se ha observado en la simulación y en la secreción de la pepsina por las células principales de las glándulas gástricas. Si nosotros recordamos, la pepsina es secretada por las glándulas gástricas, por las células principales. Y esta acidez que genera en el estómago permite que el pepsinógeno se convierta en pepsina y ésta pueda actuar sobre las proteínas. Haciendo la prueba de la actividad de la enzima con 3 pHs distintos, como hemos visto en la simulación, pH 2, pH 7 y pH 9, podemos observar que de acuerdo a la intensidad de color se puede medir la actividad de la enzima. Pregunta 2. ¿La pepsina sería activa en la boca? Razona tu respuesta. Si nosotros recordamos, la pepsina actúa muy bien a pH 2, pero hemos visto en el experimento que a pH 7 o a pH neutro tiene una actividad disminuida. Si nosotros
recordamos el pH que tenemos en la boca, es ligeramente alcalino, 7,3, 7,4. Puede haber actividad de la pepsina, pero se encontraría muy disminuida su actividad.